Ahora vamos a ver las tasas de corte. El primer método que vamos a ver es el método CAM. Este método refleja la tasa de corte exigida del proyecto puro, con lo cual omite cualquier fuente de financiamiento. Es por esa razón que su uso se aplica al flujo de fondo del proyecto puro y se utiliza para determinar el BAN del proyecto. El CAM se compone de la siguiente fórmula: la tasa libre de riesgo más el beta sin deuda por la diferencia entre el riesgo sistemático menos la tasa libre de riesgo. Entonces, como caso práctico, supongamos que en una empresa a punto de iniciar sus operaciones busca determinar la tasa de corte del proyecto contando con la siguiente información: tasa libre de riesgo 8%, beta desapalancado 1,2%, el riesgo sistemático es del 15% y el riesgo no sistemático es del 17%. Algo muy importante a tener en cuenta es que el RM hace referencia a los riesgos asumidos por parte del mercado, con lo cual el dato que nos interesa tomar es el riesgo sistemático, también denominado riesgo no diversificable. Tomando los datos obtenidos y la tasa de corte de CAM sería de 0,164. Esto es el 0,08 más 1,2 por la diferencia entre el 0,15, que es el riesgo sistemático, menos la tasa libre de riesgo, que es de 0,08. Entonces, esto significa que la tasa de corte del proyecto puro es del 16,4. Este resultado puede ser denominado también como RO. Un dato importante a tener en cuenta es que los datos arrojados en este ejemplo no tienen incluido la inflación. En caso de tener inflación, se debe deflacionar los datos que se consideren en dicho concepto, ¿no? Entonces, ahora el siguiente método es el método CPPC. Este método CPPC arroja la tasa de corte del proyecto apalancado, considerando los efectos del financiamiento dentro de la tasa de corte de la misma. Es por esa razón que la tasa de corte se aplica al flujo de fondo del proyecto puro, para evitar el impacto doble del financiamiento en los análisis. Con la tasa de corte se podrá obtener el BAN del proyecto apalancado, mejor conocido como BAN financiero. La fórmula del CPPC sería capital sobre capital más deuda por RS más deuda sobre capital más deuda por RD por la diferencia de 1 menos la tasa del impuesto a la ganancia. Entonces, continuando con el ejemplo del CAM, la empresa en cuestión tiene una relación deuda-capital de 1 sobre 3. Esto quiere decir que por cada peso de financiamiento o de financiación hay 3 de capital propio. La tasa de interés del préstamo es del 9% y nos dice que el concepto de impuesto a las ganancias es del 35%. Bueno, para poder iniciar el cálculo del CPPC, primero se debe conocer cuánto corresponde de capital y cuánto de deuda, partiendo de la base que la sumatoria de ambos conceptos siempre es 1, ya que representaría el total de las inversiones. Tenemos que deuda más capital es igual a 1. Ahora, reemplazando el 1/3 de capital en deuda, podemos decir que 1/3 de capital más capital es igual a 1. Entonces,
sabemos que el 1/3 es 0,33 de capital más capital es igual a un 1,33 de capital, ¿no? Entonces lo que ahora hacemos es pasar el 1,33 dividiendo al 1 y nos queda que capital es igual a 0,75. Si el capital representa el 0,75, entonces por diferencia la deuda representa el 0,25. Esto quiere decir que el 75% de las inversiones se afronta con recursos propios y el restante 25% mediante deuda. Volviendo ahora a la fórmula del CPPC, que ya se conocen los valores de capital y deuda, también el RD, que es la tasa de interés del préstamo, en este caso es del 9%, y el T, que es el impuesto a las ganancias, que es acá dice que es del 25, pero en realidad es del 35, se ve que está mal tipiado. Y el único dato faltante es el RS, el cual representa la tasa exigida por los accionistas. Para obtener el RS se volverá a utilizar la fórmula del CAM, pero esta vez utilizando el beta apalancado, es decir, que el RS es la tasa libre de riesgo más el beta con deuda por la diferencia entre la tasa de riesgo sistemático menos la tasa libre de riesgo. Entonces la fórmula para apalancar el beta es la siguiente: es deuda, que es 0,25 por 1 menos 0,35, que es la tasa del impuesto a las ganancias, más 0,75 sobre 0,75, que es el porcentaje de capital. A eso se lo multiplica por el beta sin deuda, que era de 1,2. Esto nos da que el beta con deuda es de 1,46. Entonces podemos decir que el RS sería el 0,08, que es la tasa libre de riesgo, más 1,46, el beta con deuda, por 0,15, que es la tasa de riesgo sistemático, menos la tasa libre de riesgo, que es 0,08. Entonces el RS nos da 0,1822, que es la tasa exigida por los accionistas, que es la tasa del 18,22%. Obtenido todos estos datos, se realiza el cálculo de la tasa a través del CPPC. Entonces tenemos que el capital es 0,75 sobre capital más deuda, que es 0,75 más 0,25, que eso generalmente siempre es 1 en realidad, ¿no? A eso lo multiplicas por la tasa exigida de los accionistas, que es del 0,1822, más el 0,25, que es deuda, sobre 1, o también puede decirse que es 0,75 más 0,25. A eso se lo multiplica por el 0,09, que es la tasa de interés del préstamo, y se lo multiplica por la diferencia entre 1 menos la tasa del impuesto a la ganancia. Esto nos daría un CPPC de 0,151275. La tasa de corte, entonces la tasa de corte por el método CPPC es del 15,1275%. Ahora, el tercer y último método es por el ajuste de flujos de fondo y la tasa de descuento.
La tasa de corte por este método arroja una rentabilidad exigida exclusivamente por parte del inversionista sobre la inversión que se realizó y no sobre la inversión total del proyecto. Por este motivo se aplica el flujo de fondo del inversionista y el uso del mismo es para obtener el BAN del inversionista. La forma para dicha tasa es la siguiente. Rho, que es la tasa obtenida por el método CAM que habíamos visto al principio, más deuda sobre capital por 1 menos la tasa del impuesto a la ganancia por Rho menos el RD. Reemplazando los valores, el RD, quiero aclarar que es la tasa del préstamo, que era del 0,09, o sea, del 9%. Reemplazando los valores del ejemplo anterior, esto sería el 0,164 ¿no? más 0,25 sobre 0,75 por 1 menos 0,35 por 0,164 menos 0,09. Esto nos da que la tasa es del 0,18 o del 18%.